Informativo NTR con Alberto García Sarubí. 6 de septiembre del año 2021 y estas son las noticias. La República Mexicana inicia esta semana con un diagnóstico gubernamental de calma en los índices de hospitalizaciones por COVID-19. Según la Secretaría de Salud, ningún estado merece estar en semáforo rojo. Hay 17 entidades en color naranja, 3 en amarillo y 2 en color verde, que son Chihuahua y Chiapas. La Ciudad de México está en semáforo amarillo, mientras que el Estado de México se mantiene en semáforo naranja. La Secretaría de Salud reportó 272 muertes más por COVID-19 en México, con lo que suman 263,140. Además, detalló que hay 3,428,384 casos confirmados, 7,504 más que el día de ayer. La Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Guanajuato reportan la mayor cantidad de casos acumulados de contagios. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, modificó este lunes su protocolo de regreso a clases presenciales, al señalar que una vez declarado el semáforo amarillo, los alumnos podrán ser ya convocados a las aulas. La institución indicó que si los consejos técnicos lo consideran pertinente, el alumnado podrá ser llamado a los salones de clases para concluir las asignaturas del ciclo escolar que requieren de actividades prácticas, clínicas, experimentales o artísticas. De hecho, me han comentado algunos estudiantes, tanto de la UNAM como de otras universidades, que les están mandando un cuestionario a través de correo electrónico, las plataformas que las escuelas han puesto, para preguntarles si ellos ya desean el regreso a clases. ¿Qué es lo que están buscando las universidades? Medir el ánimo de los estudiantes y justificar una decisión que, créame, hay que prepararse, ya vendrá muy pronto. Si la educación básica ya regresó a la escuela y hoy estamos cumpliendo una semana del regreso de los niños y adolescentes a las aulas, en muy poco tiempo estaremos pensando ya en el regreso también de jóvenes y adultos a las clases en las diversas universidades. También se informó que en la capital de la República Mexicana ya regresaron a trabajar más de 20,000 burócratas pertenecientes al gobierno local. Poco a poco, los mexicanos nos tendremos que acomodar y acostumbrar a vivir con el COVID y hacer nuestras actividades cotidianas. La jefa de gobierno capitalino afirmó que el regreso a clases presenciales en la Ciudad de México ha sido un éxito. Informó que mañana en Palacio Nacional se darán resultados sobre el retorno a las aulas, incluido los casos de contagio que se reportaron. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que llegaron al país 973,300 dosis de la vacuna AstraZeneca, con lo que México ha recibido al día de hoy más de 104 millones de dosis. Con este envío se volverá a aplicar dosis en la Ciudad de México y en otros estados de la República Mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la economía está saliendo de la crisis que provocó la pandemia. Informó que durante este año las finanzas nacionales crecerán más del 6% y que en los próximos años lo hará en promedio 5%. Vamos a crecer porque ya estamos saliendo de la crisis que produjo la pandemia. Ya todos los pronósticos mencionan que vamos a crecer este año alrededor del 6%. Y yo estoy pensando que hasta el 24 vamos a crecer en promedio 5% anual. De modo que va a haber crecimiento económico. ¿En qué baso mi optimismo? ¿Dónde están las oportunidades de México? En primer lugar, en el tratado. En tanto, Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, afirmó que el presidente está mintiendo y le pidió que ya se ponga a trabajar. Al hacer un contrainforme, Ricardo Anaya afirmó que efectivamente el gobierno de López Obrador sí es de récords, pero de récords negativos. Debo reconocer que sí lograste varios récords históricos. Mira, récord histórico en personas muertas por la inseguridad y el crimen organizado. Casi 100,000 en 3 años. Récord histórico
en personal médico que perdió la vida durante la pandemia. Ningún país del mundo te supera. Récord histórico en candidatos asesinados en pleno proceso electoral. Récord histórico en impunidad, protegiendo a Bartlett, a Irma Heréndira y a tus hermanos, a pesar de la claridad de la evidencia de su corrupción. El primer paso para resolver los tremendos problemas que enfrentamos es admitir que existen. Deja de mentir y engañar, Andrés Manuel. Por favor, ya deja de hablar y mejor ponte a trabajar. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se rescatará a Petróleos Mexicanos y no se dejará a la deriva, ya que es una empresa del país. En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador afirmó que la deuda de Pemex es del gobierno, por lo que la Secretaría de Hacienda deberá tomar las medidas necesarias para solventarla. Nada más decirles que Pemex no está a la deriva, no es una empresa como cualquier otra. Pemex es una empresa de la nación, es una empresa de los mexicanos, como la Comisión Federal de Electricidad. Se pensaría que es una obviedad lo que estoy diciendo, es decir, claro que Pemex es de la nación, pero no se concebía de esa forma. En el proceso de privatización, lo que quisieron fue convertir a Pemex y a la Comisión Federal como en cualquier otra empresa. Le dieron el mismo trato a Pemex que a Shell. El presidente afirmó que será la historia quien lo juzgue una vez que haya terminado su sexenio. No puedo hablar sobre eso, ¿no? Eso lo dirá la historia, ¿no? Yo quiero terminar bien, seguir sirviendo al pueblo de México y cuando pase el tiempo la gente va a juzgarnos, ¿no? Ahora sí que la historia nos juzgará. La inversión fija bruta del país disminuyó 1.8% en junio respecto a mayo, su retroceso más profundo desde septiembre de 2020, debido a comportamientos desfavorables en los dos componentes que conforman el indicador. Así lo dijo el INEGI. La exportación de vehículos ligeros del país disminuyó 11.92% mensual durante agosto, su mayor descenso en 12 meses, a un volumen de 198.250 unidades. También lo informa el INEGI. La Suprema Corte de Justicia analiza a partir de esta semana la constitucionalidad de las leyes que se han aprobado en los estados para permitir el aborto. Los ministros también analizan si los médicos pueden oponerse al aborto, ya que, según algunas interpretaciones jurídicas, el cuidado de la vida desde su gestación es exclusiva del Estado. Están en estos momentos los ministros debatiendo este tema, un tema que, hay que reconocerlo, en México no se ha enfrentado con todas las visiones. Hay grupos de mujeres que advierten que son ellas las que tienen que decidir sobre las leyes que permiten o prohíben el aborto. No deberían de estar los hombres metiéndose en este asunto. Otros, los hombres, dicen que es un problema de salud y sobre todo un problema social. Lo cierto que es un tema que enfrenta a las sociedades mexicanas. Hay estados como Querétaro, como Guanajuato, que no lo permiten, que están a ultranzas defendiendo lo que ellos llaman la gestación de la vida. Y hay otras entidades, como esta capital de la República Mexicana, que ya tiene muchos años con algunas licencias sobre el aborto en algunas circunstancias hacia la mujer. La mejor opinión la tiene usted. Lo que yo digo es que deberían de flexibilizarse las leyes para, evitar que las mujeres se mueran cuando quieran hacerse un aborto clandestino. Ahí sí hay cifras que deben de entrar las autoridades a regular. Hay cientos, si no es que miles de mujeres durante los últimos años que lamentablemente han perdido la vida al estarse practicando un aborto de manera ilegal. Hay tantas historias con este tema, la forma en que las mujeres, jovencitas, algunas niñas, tienen que utilizar cualquier recurso para provocarse un aborto. Y la consecuencia es que las mujeres
y estas niñas pierden la vida sin ningún tipo de orientación, sin ningún tipo de ayuda. Ahí es donde debe de proteger las leyes a estas mujeres que buscan algún tipo de auxilio. De ahí ya tiene que venir toda una reflexión familiar, personal, de grupo o como usted quiera sobre el aborto, pero hay que proteger también a estas niñas, a estas mujeres que buscan tener una mejor vida y sobre todo no ven en la necesidad de tener hijos como una oportunidad para ellas. Hay que hablar mucho sobre este tema. Es uno de los temas que de a de veras debe de entrar la sociedad a debatir y a tener resultados. La protección de las mujeres y también la protección de la vida en un Estado que no ha querido voltear a ver. Desde mucho los políticos no han querido pronunciarse sobre este tema y hoy la Suprema Corte de Justicia lo tendrá que hacer. Obviamente la mejor opinión es la de usted, pero le estaremos informando sobre lo que aprueben los ministros de la Corte. El Senado de la República citará a comparecer a por lo menos 20 funcionarios del gobierno federal para la glosa del tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual fue entregada el pasado 1 de septiembre al Congreso de la Unión, a las dos cámaras, al Senado y a la Cámara de Diputados. Entre los que destacan, que van a estar acudiendo a esta glosa serán los secretarios de Gobernación, este hombre que saludó, hasta las estatuas allá en la Cámara de Diputados, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien fue el encargado de entregar este informe de gobierno. También estarán en tribuna el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. El presidente de la Junta de Coordinación Política y del Senado de la República, Ricardo Monreal, confirmó también que acudirán a comparecer el titular del Bienestar, Javier May, el de Salud, Jorge Alcocer, a ver cómo le hacen para que hable este hombre, porque solamente alcanza a decir algunas palabras como por ahí de minuto y medio cada martes en la conferencia de prensa mañanera. También acudirán la secretaria de Educación, Delfina Gómez, que pues ya la cacharon en el Instituto Nacional Electoral, el viernes pasado le informábamos, al haberle quitado el 10% a trabajadores, 472 trabajadores de la alcaldía o del municipio de Texcoco, les quitaron el 10%, y ese dinero se fue hacia la campaña de la entonces candidata de Morena al gobierno del Estado de México y hoy secretaria de Educación, Delfina Gómez. Delfina Gómez volverá a poner la clase de educación cívica en las escuelas. ¿Tiene la calidad moral para hacerlo Delfina Gómez después de esta investigación? Mire, se encontró que por lo menos 14 millones de pesos se retuvieron a más o menos 472 trabajadores de Texcoco entre 2013 y 2015, en una práctica que tampoco vamos a negar la realidad, es una práctica constante la que se hace en dependencias municipales, gobiernos estatales y gobiernos federales. Se les quita el 10, 15, 20%, lo que decidan los jefes, supuestamente para actividades políticas del partido político que tiene muchísimas prerrogativas, y hoy se está hablando sobre una reforma electoral para que nos cueste menos las elecciones, y no solamente en el voto, sino también en el financiamiento a los partidos políticos. ¿Usted qué cree? ¿Los partidos políticos deberían de financiarse con las aportaciones voluntarias de sus afiliados, o los ciudadanos debemos de seguir dando dinero público a los partidos? Por ejemplo, si usted no comulga con Morena, ¿está de acuerdo en darle dinero a Morena? Si usted no comulga con el PAN, ¿está dispuesto a darle dinero a Marco Cortés, por ejemplo, para sus actividades políticas? Este es algo que también deberíamos estar pensando, y es más, podría ser un motivo de consulta popular, ¿no?, para estar viendo qué es lo que está pasando con este tipo de datos. Vamos a entrar a una reforma electoral, ya es un hecho, y ahí tendríamos los ciudadanos que ser los principales elementos o las principales mentes que deben de dar una reforma política. ¿Por qué? Porque la vida electoral y la vida política en México está hecho para los partidos políticos, no para los ciudadanos. El INE y las cámaras están para proteger a los partidos políticos y no a los ciudadanos. Y si no, que se los diga quien han buscado por una candidatura independiente llegar al poder, que es, yo digo, casi imposible.
Bueno, además de esta secretaria de Educación, Delfina Gómez, también estarán yendo a la Cámara de Diputados y de Senadores el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos. Continúan los operativos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional para detener las caravanas de migrantes en la frontera norte. Durante este año, el gobierno federal ha repatriado a 57,453 migrantes indocumentados que fueron detenidos en territorio nacional. El organismo regulador de medicamentos en Europa dijo que están evaluando los datos sobre una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, que debe administrarse 6 meses después de la segunda dosis en personas de 16 o más. El Instituto de Salud Pública de Chile aprobó este lunes el uso de emergencia de la vacuna de la farmacéutica china Sinovac en niños mayores de 6 años, así lo anunció su director. Hasta el momento no había una sola vacuna, una sola marca que estuviera autorizada para menores de 12 años. En los Estados Unidos la Pfizer ya se utiliza en menores de 18 hasta 12 años, pero no en niños menores. Ahora en Chile ya se está pensando en vacunar a niños de 6 años con esta vacuna china Sinovac. Esto podría ser un paradigma en estas peticiones que se han hecho por parte de padres de familia al gobierno, por ejemplo, de México, para vacunar a sus menores. Hay que recordar que el viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó del número de amparos que se han promovido en México para vacunar a los menores de edad. Él habló de más o menos unos 270 amparos que están en estos momentos en proceso en los diversos juzgados. En los Estados Unidos se han incrementado hasta en 5 veces las hospitalizaciones de menores de edad por COVID-19. 2 estudios del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades arrojaron que desde el mes de junio se han ingresado menores con síntomas de la enfermedad, principalmente de la cepa Delta. Informativo NTR con Alberto García Sarubí.